buena noche a todos los que estamos acá en vivo a estas sesiones para entender en Escritorio Internacional. Bienvenidos a los que estamos por acá, Paco, Nayeli, Norma, Javier, que estás también por acá, los que están en vivo, los que están en YouTube también. Lu, te veo por ahí, a Dana, a Karina. Muy buenas noches a todos los que están por acá. Estamos atendiendo lo que pasa en el mundo, ¿no? Estamos viviendo, yo espero que ustedes lo perciban, estamos viviendo momentos históricos, ¿no? Ya lo hemos platicado varias veces, como este momento de la coyuntura de la historia, este momento de cambio del orden mundial, está redefiniendo la vida misma, ¿no? En los próximos años, lo comentaba hace un momentito, apenas en unos 10 años el mundo va a ser muy diferente a como lo hemos visto hasta ahora o como lo hemos vivido hasta ahora, ¿no? Con esta perspectiva eurocéntrica, occidentalizada, que favorece el modo de vida, el American Way of Life, que tenía un poco Estados Unidos en esta batuta como país hegemón, y estamos viendo en nuestros propios ojos cómo va cayendo, ¿no? Cómo se va modificando, moviendo poco a poco y estamos viendo, pues, con la guerra actualmente que está sucediendo en Irán y en Israel, todo lo que conlleva a nivel global, a nivel geopolítico, los movimientos, las fichas que mueven, los intereses que están vinculados unos con otros, ¿no? Hemos hablado acerca de la globalización y cómo se fueron entrelazando todos los intereses o muchos de los intereses del mundo a lo largo del siglo pasado, del principio, del primer cuarto de este siglo, y es muy interesante estar viendo qué sucede más allá de lo trágico, de lo que implica, ¿no? La guerra. Finalmente también platicábamos en algún momento que pues, las guerras tienen un sentido económico, un sentido político, y la gente que apoya estas guerras, estos movimientos que terminan en situaciones violentas, son los que finalmente viven la circunstancia de la guerra como tal, ¿no? O sea, no es lo mismo estar desde una perspectiva estadista, ordenando ataques o planeando ciertas características geopolíticas para poder tener el control, etcétera, que implican pues la responsabilidad de las vidas humanas, a ser el soldado, la familia del soldado que tiene que ir al frente, que muere o que termina mutilado y que le cambia la vida por completo, ¿no? Y esto funde la vida de las personas, la vida de las familias, de las naciones, se funden en un sentido. No es lo mismo decir, bueno, yo favorezco la causa de tal causa, que saber que uno sacrificó a su hijo o que su padre murió en la guerra, ¿no? Uno se vincula mucho más, de forma más estrecha, de forma psicológica, con los motivos de la nación, ¿no? Uno espera una especie de reivindicación y entonces, bueno, ahí viene un desarrollo de estas perspectivas de la sociedad y de la guerra, ya a nivel personal, ¿no? Entonces, yo ponía el ejemplo porque veíamos cómo en el caso de Colombia, por ejemplo, en el caso de las FARC, que para quien sepa, para quien no sepa, rápidamente las FARC fueron, bueno, todavía existen ya en un número muy reducido, pero digamos que la noticia principal de Colombia durante todo el siglo pasado fue este grupo de las FARC, este ejército paramilitar que buscaba de alguna manera independizarse y estaba viviendo una especie de Colombia paralela. Había como dos países que estaban en constante guerra civil, desde hacía también ya 50 años, ¿no? 70 años por ahí, mucho tiempo que estuvieron en la guerra, y bueno, pues la guerrilla tiene el ideal de poder pues reivindicar la autonomía y de defender sus ideales, sus principios, ¿no? El Estado colombiano igualmente, y ahí están peleando, y después de 50 años la gente misma de la guerrilla decía, ya, lo que queremos es paz. Ya no importa realmente los principios, ya varias generaciones hemos nacido y muerto ya dentro de esta perspectiva de la guerra y comentaban precisamente que muchas veces ya el sentido de la guerra se pierde porque la gente misma, ¿no? La gente, como decíamos, al ras del piso, pues lo que quiere ya es tener paz, ya no quieren tener guerra. Entonces, pues abogamos por la paz, pero hay que tener en cuenta que para poder entender, pues hay que estar viendo cómo se dan estos movimientos, ¿no? Y en este momento, como decíamos, es fascinante poder ver cómo el mundo está cambiando y nos va a ayudar a poder entender, pues nosotros estamos revisando ya la última etapa de la conquista de México, ¿no? Y a veces decíamos que no tenemos, lo vemos como algo muy antiguo, ¿no? Una historia antigua de la historia de México, una historia como tapiada, porque además también después de la colonización, después de la conquista como tal, hace que todos los diferentes grupos indígenas que hemos estado estudiando, de pronto ya se convirtieron en uno solo, ¿no? En los indios.
en términos generales. Entonces también se cayó mucho la cultura, evidentemente la perspectiva que se tiene de estas historias para imponer la historia europea, ¿no? La historia occidental, la historia oficial que comienza, ustedes vean, tienen dos embarradas de algún tipo de historia de los mundos prehispánicos en los libros oficiales de historia, pero la historia se concentra en Europa, ¿no? A partir de Europa y lo que Europa hizo. Entonces, esto es una manera de reivindicar precisamente esa perspectiva y poder encontrar elementos que nos sirvan a los mexicanos, a los latinoamericanos, para poder reconectar con nuestra identidad. Somos, evidentemente, pues la consecuencia de esta coyuntura, ¿no? Así como ahora, en ese momento también fue un momento coyuntural de la historia, nada volvió a ser igual, nada, no se lo esperaban las culturas prehispánicas, ¿no? Y nada volvió a ser igual. Y en este momento de coyuntura, bueno, es importante entender las posiciones, ¿no? De la vida, de la historia, de lo que ha ido sucediendo, y ahora compararlo un poco con lo que sucede en el presente para entenderlo mejor, ¿no? Para entender mejor cómo es la perspectiva de estos pueblos prehispánicos y de cómo, pues, en este territorio que pues, todavía no era México, tampoco era España, ¿no? Hemos visto precisamente la importancia de darle seguimiento cronológico a los hechos para poderlos entender mejor. Y bueno, vamos a ello, ¿no? Vamos a compartirles la pantalla para poder volver nuevamente a donde nos habíamos quedado la vez pasada y partir de esta historia para concluir. Acuérdense que vamos a ver toda la parte de la conquista y bueno, la conquista culmina pues cuando Hernán Cortés finalmente va a tomar posesión o va a ganar la guerra, ¿no? De conquista como tal. Y a partir de ahí viene otro periodo que se conoce como la colonia, ya cuando se empieza a establecer instituciones y bueno, ya cuando se empieza, digamos, a establecer el dominio español. Vamos a llegar hasta ahí para poder entenderlo. Y entonces teníamos aquí por este lado, pues ahí está, ¿no? El cuaderno de historia exponencial, donde precisamente no veíamos cómo pues estamos estudiando la historia de Europa y se va vinculando poco a poco con la historia mexicana, bueno, mexicana en el caso de la conquista, y posteriormente vamos a volver a reconectar con la historia en Europa, ¿no? Porque es la época de Martín Lutero, ¿se acuerdan de la Reforma Luterana, de la Iglesia Católica? Pues ahí es donde se concentra un poco el estudio, ¿no? El estudio oficial, digámoslo así, pero es paralelo a esta historia que estamos viendo ahora, entonces vamos a ver cómo confluyen las dos historias, ¿no? Dijimos que era una película de Tarantino, de Quentin Tarantino, en donde de pronto está pasando una cosa muy interesante en una dimensión de la historia, y luego en la otra dimensión paralelamente pasa otra cosa, y de pronto se cruzan las historias de forma violenta o de forma espontánea, y entonces ahí crean una tercera historia, ¿no? Y es lo que pasó justo aquí. Aquí tenemos en Historia Exponencial, bueno, aquí habíamos entrado a ver algunos elementos de la conquista, ¿no? Y de México, precisamente. Y aquí el cuaderno de México, el cuaderno de historia de México, ya saben que en Escritura Internacional tenemos un cuaderno nacional de cada país del mundo, ¿no? Y entonces así podemos nosotros separar, ver la perspectiva de cada uno de los países y entender qué era lo importante en un país, la perspectiva de la historia de cada país, ¿no? Ya les he dicho, no es lo mismo ver la perspectiva de la Segunda Guerra Mundial desde Polonia a verla desde Uruguay, ¿no? La implicación histórica es totalmente distinta y es muy importante entender lo que puedan pensar otros pueblos u otras naciones en ese sentido, ¿no? Bueno, ahí está. Y aquí de fondo, bueno, aquí de fondo tenemos la línea de México. Acuérdense también que tenemos la línea internacional que implica pues todos los países y además todas las organizaciones internacionales y algunos otros disciplinas, ¿no? Vemos la historia de la economía, la historia, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos justamente concentrados, aquí está la bandera, ¿no? En México, para poder entender la cronología de cómo fue sucediendo toda esta historia. Dijimos, ya platicamos muy rápidamente la vez pasada y creo que hasta la antepasada. También ya vimos algunos elementos de cómo se fueron conformando las culturas, ¿no? En México, bueno, en lo que va a ser México. Posteriormente dijimos que de los Acolguas, bueno, que habían venido varias tribus del norte, de Aztlán, y que se fueron dispersando en lo que es ahora el Valle de México, y que el primer imperio importante fue el imperio de Azcapotzalco, y que a partir de Azcapotzalco, pues después fue perdiendo poder en la medida en la que los mexicas fueron tomando el poder después de la Triple Alianza, ¿no? Ahí está en los otros videos para que lo revisen. Siempre es muy importante repasar. Acuérdense que hemos platicado cómo aprendemos, ¿no? Cómo aprendemos y bueno, una primera perspectiva de la historia, pues abre un poco la idea de lo que pasa, pero repasar reafirma, ¿no? Reafirma, reconecta nuevamente. Entonces, les sugiero que
la revisen, sobre todo esta serie que va a ser, que es pública, ¿no? Entonces la pueden revisar varias veces y tomar anotaciones y ponerle screenshot, dicen por ahí, ¿no? La captura de pantalla y que les pueda servir para poder entender. Aquí la facilidad que tenemos de la cronología nos sirve para poder entender. Y entonces, pues habíamos recorrido toda esta parte, ¿no? Que dijimos que estaban los mexicas en pleno expansionismo, estaban dominando todo el mundo, estaban, aquí está el mapa, ¿no? Y teníamos ya que estaban expandiendo, ya estaban llegando a la parte de Chiapas, a la parte del sur, ya habían tomado Oaxaca, estaban en esa parte. Acuérdense que hay grupos prehispánicos pues, en todo el territorio de lo que actualmente es México y Sudamérica y lo que es actualmente Estados Unidos, ¿no? En el norte, en Estados Unidos, había tribus de seminómadas y tribus nómadas, ¿no? Que son diferentes a las tribus que están establecidas, que son sedentarias en el centro, ¿no? Las culturas son muy distintas, ¿no? Una cultura que tiene que estar moviéndose, pues no puede cargar muchas cosas, ¿no? No puede desarrollar ciertas cosas. En cambio, las poblaciones que están ya sedentarias en un lugar, en la medida en la que van creciendo, igualmente van necesitando tener establecimientos más estrictos, ¿no? La ley que sea más congruente, que haya instituciones que puedan permitir la convivencia social. Ya muchas personas, muchos miles de personas, como en el caso de Tenochtitlan, pues ya requerían instituciones que sirvieran para imponer orden, ¿no? ¿Y de qué manera imponían orden los mexicas, no? Ya decíamos que en este periodo de expansionismo, pues sometían a las otras culturas, las obligaban a pagar tributos en forma de productos, en forma de mano de obra y en forma de guerreros, que finalmente, acuérdense que también esto es importantísimo, ahorita lo vamos a ver en la parte de la conquista, ya en la parte de la lucha de los españoles como tal, la perspectiva que se tiene del cosmos, ¿no? Hemos estado hablando mucho que los indígenas, las culturas prehispánicas estaban muy conectadas con la divinidad, con la espiritualidad, con los ciclos del día, de la noche, de la vida y de la muerte, y entonces veían la vida de forma muy diferente a como la veían los españoles. Entonces, mientras los españoles se horrorizaban por ver cómo sacrificaban a los guerreros, les cortaban la cabeza y la colgaban ahí en el Zompantli, para ellos implicaba, bueno, claro que había un nivel de horror, digamos, finalmente de sacrificio, pero este sacrificio tenía un sentido espiritual y era en ese sentido benigno, ¿no? La sangre del guerrero iba a asegurar la salida del sol al otro día. Entonces era fundamental y era lo normal, ya habíamos platicado de la normalidad. Entonces, este concepto, esta forma de ver la vida, pues no es que lleguen los españoles y ya de un día para otro ya piensen diferente, ¿no? Generaciones tuvieron después que olvidar, ¿no? Que ir olvidando poco a poco esta perspectiva, pero en esta época, pues obviamente todos tenían esa visión, ¿no? De las guerras floridas. Entonces, esto le va a servir como ventaja también a Hernán Cortés. Tuvo muchas ventajas Hernán Cortés en ese sentido de la conquista, porque al final pues buscaban aprenderlos vivos, ¿no? No matarlos, como la idea de ahora, ¿no? Llegar y matar, o llegar y eliminar al enemigo, diplomáticamente así ya se oye menos feo, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esto va a funcionar con los indígenas a lo largo de toda la conquista hasta que se establezca ya de facto, posteriormente, aquí por eso estábamos diciendo, ¿no? Porque vemos la línea de México aquí, cómo es que pues, a través de los años se va a ir imponiendo, ya después, vean las instituciones españolas, ¿no? Las órdenes religiosas y todo lo que viene después. Bueno, no nos vamos a ir hasta acá, vamos a recorrer precisamente a nivel cronológico, ¿no? Habíamos visto, bueno, la llegada de Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin en 1502, aquí está en 1502, mientras se estaba dando por parte de los europeos el cuarto viaje de Colón. Ahí viene Colón, ahí viene Cristóbal Colón descubriendo territorios en lo que es actualmente el continente americano. Ya vimos los recorridos que hizo varios viajes, varios recorridos desde las islas, y llegó a las Islas Bahamas, se estableció por ahí, luego llegaron a Cuba, acuérdense que ahí en Cuba establecieron el cuartel general de los españoles, y en ese cuartel general gobernaba un señor que se llamó Diego Velázquez. Ahí a partir de 1511, aquí está en la historia de Universal, Exponencial, perdón.
Diego Velázquez, ¿no? Se establece como gobernador en Cuba. Obviamente no se llamaba Cuba, ¿no? Pero pues hablamos de esta referencia para que sea más fácil. Igual aquí tenemos la bandera de Cuba. Pues sí, no existía Cuba, no existía México, pero bueno, es más fácil para poder ubicar, ¿no? Estos lugares. Entonces ahí está, digo, como paréntesis para que sepan. Y bueno, ahí estaba, Hernán Cortés era otro personaje, aquí está paralelamente, ¿no? Hernán Cortés era este otro personaje que estaba buscando precisamente llegar a la posición de la exploración y de la conquista. Acuérdense que hay que contemplar que lo que estaba un poco de moda, o digamos lo que en ese momento era importante a nivel económico, que tenía que ver con el mercantilismo y con pues sí, un poco con la moda de querer acumular el capital, ¿no? La burguesía es esta nueva clase social de comerciantes que está empezando a enriquecerse precisamente por acumular capital, por reinvertirlo, por comprar, por vender cosas, y entonces empieza a crecer mucho esa parte de esa clase social. Y los reyes a nivel internacional, ¿no? En Europa, buscan establecer el mercantilismo y acumular el capital. Entonces todos están en ese momento como ávidos de oro, ¿no? Es como la fiebre de oro internacional. Y entonces están buscando, sabiendo que hay otro territorio, que lo van a ir después, van a descubrir que es un continente, ¿no? En ese momento todavía Cristóbal Colón murió sin saber que era otro continente. Él siempre pensó que había llegado a las orillas de Asia. Entonces apenas se va a descubrir esto, pero siendo un territorio nuevo, pues se busca explotar el territorio, ¿no? Toda la gente así como que saliva por el oro, ¿no? Entonces ahí van muchas expediciones privadas, ¿no? Acuérdense que esta de Cristóbal Colón, la de Hernán Cortés va a ser pues directamente por parte de la reina, ¿no? De los reyes católicos que están patrocinando estas expediciones y todo lo que va a venir después. Pero pues, en el momento en el que saben que ya hay tierra firme, una gran oleada de gente privada, de mercantes, de burgueses privados, pues vienen a buscar fortuna. Igual Hernán Cortés es lo que buscaba un poco. Él sabía que pues, de encontrarse tierra firme, esto iba a pasar y entonces busca meterse ahí entre las expediciones. Él ya se había venido a vivir ahí en la Española, aquí está, ¿no? En 1504, ya se establece en lo que actualmente es República Dominicana y ahí participa en las expediciones del Caribe, ¿no? De las islas. Y él estaba buscando el nombramiento para que lo enviaran. Acuérdense que pues ahí Diego Velázquez, como contacto directo de la corona española, es quien estaba organizando estas expediciones y estos movimientos, ¿no? Ya en tierra firme. Y bueno, aquí por eso tenemos bandera de España y de Cuba. Es un anacronismo, esto no existía, ¿no? Pero bueno, aquí para que tengan la referencia. Y entonces los españoles, aquí está también, ¿no? La llegada a Florida, ahí está Florida, también no está muy lejos de Cuba, ¿no? Pues está tan cerca que tuvimos este conflicto del conflicto de los misiles, ¿no? De Cuba, está cerquitita de Florida, entonces llegaron muy rápidamente. Lo de la crisis de los misiles en 1962, ¿no? Digo, paréntesis, ahí luego hablamos de eso. Fue el otro momento en el que la humanidad temió haber llegado a la tercera, que íbamos a llegar a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Por los misiles rusos o soviéticos que estaban en Cuba apuntando a Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahí está, eso ya lo hemos platicado anteriormente, y si no, búsquenlo en la historia de Cuba, ahí hablamos precisamente, ¿no? O en la Guerra Fría también, en los videos de Guerra Fría hablamos de ese tema para que lo ubiquen. Bueno, entonces decíamos que paralelamente, Moctezuma II y pues la comunidad de mexicas que estaban en el poder empezaron a tener estas visiones o estas señales funestas, les llamaban ellos, de la proximidad de un cambio, ¿no? Y ahí vienen muchos misterios, porque pues estos personajes, los mexicas no tanto, pero sí comunidades ancestrales, los mayas, por ejemplo, los toltecas, los olmecas, tenían un conocimiento muy vasto con respecto a la astrología, a la astronomía y a los ciclos de los planetas, etcétera. El misterio está en que no saben cómo podían tener acceso a esa información, pero bueno, es punto y aparte. La cuestión es que en los calendarios se marcaba como un gran cambio cíclico en estas fechas, ¿no? O sea, el calendario estaba marcando que precisamente coincidió, por eso es que es un misterio cómo es que coincidió, una gran coincidencia, ¿no? 1519, o una gran interpretación, que eso también puede existir, no hay que olvidarlo, porque siempre acuérdense que pues la historia la cuentan los ganadores, ¿no? Y entonces a veces modifican un poco, incluso los mismos mexicas, ¿no? Hablamos de que
Izcóatl había modificado algunos códices para enaltecer los vínculos divinos de los mexicas, ¿no? Bueno, de esto también hablamos la vez pasada. Y ahora entonces estábamos percibiendo las señales funestas, un cometa que pasó por ahí, un fuego que sucedió en el templo de Huitzilopochtli de forma espontánea. Entonces, pues la gente estaba un poco espantada, estaba un poco expectante de lo que iba a pasar, ¿no? Paralelamente ahí en el imperio, como decíamos, ¿no? Luego ya está la primera la primera expedición ya terminaron los viajes de descubrimiento de Colón. Esta ya es otra etapa, porque ahora ya van con toda la intención de conquistar, ya de explorar y de apoderarse de lo que se puedan apoderar, digamos, ¿no? O sea, tomar tierras en nombre de los reyes. Acuérdense que los reyes, en el momento en el que regresó Colón y les dijo que sí había tierra, y acuérdense que les llevó pues varias aves y les llevó indígenas a los reyes para que vieran que sí había llegado a un lugar y que sí valía la pena la expedición. En ese momento, el Papa y estaba, digamos, patrocinando también estos viajes. Y entonces les daba permiso, ahí entre comillas, ¿no? Les daba permiso a los españoles de conquistar nueva tierra bueno, en nombre de los reyes, pero a condición de que los catequizaran, ¿no? Todo lo que te encuentres, bueno, puede ser tuyo, está bien, pero me catequizas a toda la gente que viva ahí y me pagas el diezmo, ¿no? Que era parte también de lo que exigía la Iglesia Católica. Y los reyes también exigían el quinto real, ¿no? El quinto real a los que iban a hacer el trabajo sucio, digámoslo así, ¿no? Directo. A Hernán Cortés que iba y que iba a desarrollar, o sea, quisiera enfrentar a los indígenas y todo esto, todo lo que pudiera ganar, digamos, Hernán Cortés, tenía que pagar el quinto real a los reyes, por eso era una quinta parte, y se las mandaban a los reyes, ¿no? Y dijimos que de ahí venía esta expresión de que luego la gente que no tiene dinero dice, no tengo ni un quinto, ¿no? No tenía ni un quinto real, ni lo que le tenían que pagar a los reyes tenían. Entonces, ahí vienen las primeras expediciones con estas intenciones ya de llegar a el centro pues, del territorio, ¿no? Entonces, primera expedición, aquí está, 1517, Francisco Hernández de Córdoba, expedición hacia Cabo Catoche y Campeche, eh, y van a regresar a Cuba. Se enfrentaron estas primeras expediciones con los pueblos que estaban en las periferias del Imperio Mexica, ¿no? En este caso de los mayas y de algunos otros grupos que estaban en las periferias, ¿no? Y los vencen, llegan estas expediciones, y en esta primera expedición, Francisco Hernández de Córdoba fue vencido y regresa. Después, al año siguiente, 1518, es la segunda expedición de Juan de Grijalva, que ya se dirigió hacia Tabasco, bueno, siguió adelante en este camino, y fue quien encontró, bueno, a quien se encontró directamente con algunos representantes de Moctezuma II, que ya obviamente le habían dicho, ya tenía conocimiento, que habían llegado unas personas muy extrañas, ¿no? En unas casas sobre el mar, unas casas flotantes, decían. Entonces ya también platicamos de la impresión, ¿no? Llegan estos barcos que nunca los habían visto, baja un español blanco barbado con una armadura encima de un caballo, pues obviamente causa una impresión. Y esto, pero esto ya tenía conocimiento, ¿no? No es que los mexicas pensaban que estas personas eran semidioses, ¿no? A lo mejor en un principio pues impactaron, pues no tenían, digamos, la referencia que tenían era del regreso de Quetzalcóatl, del que ya se había hablado, y a lo mejor hubo algún tipo de confusión, pero evidentemente sabían que eran humanos, después sabían que los caballos eran bestias, que eran diferentes a las que conocían aquí, pero que pues eran finalmente animales. Acuérdense que en el Zompantli también había cabezas de los cráneos de los caballos colgados ahí también, ¿no? Ya después, en el momento de la lucha de la conquista. Entonces, sabían esto, pero no sabían pues a qué venían, y no sabían muy bien cómo tratarlos también, ¿no? Y además la barrera del idioma, pues siempre fue una cosa que al principio pues frenó evidentemente toda esta comunicación con ellos, ¿no? Todo el contacto que tuvieron. Entonces, bueno, ahí van en esta segunda expedición, ya, como decía, ¿no? Con la intención de nombrar todo esto la Nueva España de Carlos V, que iba, bueno, después de los Reyes Católicos, Carlos V va a ser quien va a estar pues consolidando todo el poder dentro de América, dentro del imperio, bueno, en España, en lo que va a ser España, ahorita lo vamos a ver por acá.
Y bueno, ahí están ya, digamos, renombrando el territorio, ¿no? Diciendo, pues esto es del rey, esto es del rey, esto es de España. Como decía, ¿no? Aquí mientras ellos están pasando por la etapa de la ilustración, de la modernidad, del uso de la razón, o sea, todo este cambio de ciclo también, ¿no? Este cambio de estructura de pensamiento, de paradigma, poco a poco está moviéndose, ¿no? Y bueno, paréntesis otra vez, por eso decíamos que en el presente, hoy, o sea, 2025, este movimiento es muy rápido, mucho más rápido. Ya tenemos la tecnología para que esto sea prácticamente inmediato, ¿no? Entonces, todo esto va a cambiar, o sea, el orden mundial va a cambiar mucho más rápido de lo que se podía percibir en esta época, aunque pues aquí ya a lo lejos, ¿no? Lo vemos así, que con 500 años de referencia, y ya vemos que pues sí hubo un cambio muy importante, ¿no? Pero pónganse en el lugar de los indígenas que en ese momento apenas escuchan que vienen unas personas raras y cómo es que en varias generaciones vieron un cambio radical de su vida, ¿no? Las siguientes generaciones ya no van a vivir como antes. Bueno, ahí está paralelamente esto pasando en 1519. Ahí en 1519, bueno, ese es el año en que llega, ¿no? Finalmente Hernán Cortés. Ahí tiene permiso de la corona española para conquistar el continente. Hernán Cortés, en un principio, obtiene este reconocimiento, esta licencia por parte del rey, de los reyes, para conquistar. Entonces va inmediatamente, organiza todo este movimiento, pero sabe Hernán Cortés, y aquí vienen algunas implicaciones eh, digamos, políticas, ¿no? Y hemos hablado de algunas cuestiones también tan lejos que estaban de España, que muchos españoles hacían muchas cosas que estaban fuera específicamente de la ley de los reyes católicos, ¿no? O sea, es muy lógico, no hay una coordinación o no hay una supervisión directa, ¿no? Ellos son los supervisores. Por ejemplo, Diego Velázquez era el supervisor, entonces, ¿quién iba a supervisar a Diego Velázquez, no? Los reyes no iban a venir. Entonces, había muchas implicaciones de luchas por el poder, de luchas por el reconocimiento. El mismo Cristóbal Colón fue acusado por los mismos españoles de maltrato indígena y fue relevado, ¿no? De su cargo, incluso fue prisionero. Y esto era una práctica muy común porque los reyes decían, no podemos dar a los expedicionarios o a los conquistadores que van y establecen el poder, no les podemos dejar en el poder mucho tiempo, porque qué tal que un día pues realmente se arman de poder y ya no nos quieran devolver las colonias, ¿no? O se quieran independizar. Entonces tienen que haber relevos constantes, ¿no? Para que no crear ahí eh, puntos que puedan conspirar en contra de los intereses de España. Entonces, estas rencillas se están dando constantemente. Llega Hernán Cortés con un grupo de exploradores y los mismos exploradores, cuando ven la posibilidad de que ellos mismos puedan ser señores de tierras, pues empiezan a separar de Hernán Cortés y Hernán Cortés va a tratar de volverlos a juntar, ¿no? En su grupo. Entonces, este es un problema que pues se da evidentemente cuando uno ya se fue a la exploración en los territorios, ¿no? Y Hernán Cortés lo va a vivir en unos años, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya él sabe que va a ir inmediatamente, pero a Diego Velázquez no le cae bien, digámoslo así, Hernán Cortés. Diego Velázquez sabe que Hernán Cortés lo habían designado para que él descubriera y viera los territorios, pero no para que conquistara. Y ahí es el conflicto de intereses. Entonces, Diego Velázquez no confía en Hernán Cortés, pero Hernán Cortés ya tiene la licencia, ¿no? De los reyes directamente. Entonces Diego Velázquez dice, no me gusta Hernán Cortés, vamos a destituirlo y vamos a mandar a otra persona. Entonces tiene su destitución, pero Hernán Cortés se entera de que obviamente Diego Velázquez no le favorece y se apresura, ¿no? Antes de que me vaya a llegar la notificación de que me van a correr, antes de eso, pues mejor vámonos, ¿no? Y entonces prepara rapidísimo la expedición. Ahí está, ¿no? A las costas de Yucatán, llegó con 508 soldados, con 6 cañones, con 16 caballos y con arcabuces, que son estas eh, pues rifles, ¿no? Que tenían ahí que les ponen pólvora y que es muy incómodo, pero que era la tecnología que les permitió finalmente vencer a los grupos indígenas. Y se acelera, ¿no? Acelera este proceso y se va. Se le adelanta a Diego Velázquez, que ya no lo alcanza a destituir,
Y entonces va a mandar a Pánfilo de Narváez, aquí está, a Pánfilo de Narváez lo va a mandar para, pues para detenerlo, ¿no? Le dice a Pánfilo, ¿sabes qué? Ve detrás de Hernán Cortés y vamos a detenerlo porque no le íbamos a dar permiso de que se pusiera a conquistar, ¿no? Entonces ahí está paralelamente, aquí están los libros, ¿no? Paralelos, se comparten pues, prácticamente las mismas informaciones, ¿no? Por lo regular en los cuadernos nacionales, pues obviamente tenemos más información y extraemos la más importante para algunos de los cursos, ¿no? En este caso, pues aquí viene paralela, ¿no? Y entonces ahí va Hernán Cortés, empieza su corrido, se encuentra a Pánfilo, a Jerónimo de Aguilar. ¿Se acuerdan que Jerónimo de Aguilar lo vimos, creo, la clase pasada, evidentemente? Se había quedado, creo que por aquí en esta época, se quedó varado, ¿no? También Pánfilo de Narváez, en Yucatán. Bueno, ahí estaba, ahorita lo buscamos, ¿no? Se lo encontró nuevamente. Él ya había estado ahí varios años, ya había hecho familia, Jerónimo de Aguilar, y ya hablaba maya. Entonces le sirvió en un principio como intérprete y ya lo tomó Hernán Cortés, bueno, se lo llevó, digamos, y siguieron ya el camino hacia la capital, ¿no? Estaban buscando llegar al imperio, a tener contacto con el Tlatoani del imperio. Entonces, vienen por ahí está el río Grijalva, pues viene ahí precisamente de nombre español, ¿no? Y se da una batalla en Centla. Va a haber varias batallas a lo largo del camino, ¿no? O sea, obviamente se van a enfrentar los españoles de primera instancia con los indígenas que viven ahí, con mayas, con chontales, ahí están, ¿no? Con los indígenas que pelean en primera instancia, y ya después de las batallas, de las primeras batallas que son sangrientas, porque pues como decía, llega el séquito de Hernán Cortés y todos ellos lo que buscan es matar, ¿no? Matar a la gente para defenderse y para establecer el orden y el poder, mientras los indígenas lo que buscan en muchos casos es pues capturarlos para poderlos sacrificar, ¿no? Hacer todo el ritual. Por eso decía la importancia de la cosmovisión, o sea, eso te puede cambiar la perspectiva. Ahí está la inocencia de la que hablábamos la clase pasada, ¿no? Que muchos de estos pueblos, bueno, todos estos pueblos están vinculados espiritualmente, están en esa sintonía espiritual y no piensan de forma racional o de forma, digamos, materialista de obtener poder y de quitarle al otro, ¿no? Aquí el sentido era el orden cósmico. En el caso de Hernán Cortés, el sentido era la conquista. Entonces, les va a servir la parálisis, digámoslo así, ¿no? La parálisis indígena para poder, pues, ganar muy fácilmente estas batallas. Y en la batalla de Centla se enfrentan a estos mayas que ya posteriormente, como decía, después de haberlos vencido, pues ya van a empezar a comunicarse y a entenderse un poco mejor. Se van a empezar, digámoslo así, a quejar un poco, a platicar, a entender a Hernán Cortés que este imperio mexica pues los había dominado desde hacía ya un tiempo y los obligaba pues a todo lo que ya platicamos, ¿no? A los tributos y a los sacrificios, etcétera. Y empiezan poco a poco a hacer algunas alianzas, ¿no? Hernán Cortés empieza a prometer que va a enfrentar a estos mexicas, que los va a liberar de alguna manera de este régimen. Obviamente sin haberles contado que después él mismo los va a dominar, ¿no? O bueno, los españoles mismos van a tomar el lugar y pues hasta peor en muchos casos, mucho más sangriento en el sentido del dominio, ¿no? Más autoritario. A lo mejor no cortaban cabezas los españoles como lo hacían los mexicas, pero pues su dominio fue mucho más profundo, ¿no? Cultural, espiritual, bueno, en todos los sentidos, como bien sabemos, ¿no? Pues somos el resultado, somos los mestizos de este choque de mundos, ¿no? De dimensiones. Hernán Cortés va obviamente con guerreros, con españoles que son guerreros y que buscan ayudarlo militarmente, pero también van varios frailes, varias personas. Acuérdense que ya desde que la corona española está involucrada y el Papa y la Iglesia Católica está involucrada, pues mandan a los representantes, ¿no? Y acuérdense que la técnica, o digamos la estrategia de la Iglesia Católica, es por medio del convencimiento, ¿no? De la evangelización, del convencimiento de las personas que las van a enseñar finalmente a obedecer, ¿no? A obedecer a las nuevas autoridades, a reconocer a las nuevas autoridades, reconocer los nuevos ritos de esta nueva religión, etcétera, etcétera. Entonces viajan con ellos algunos frailes
eh, como Bartolomé de Olmedo, aquí están los nombres, ¿no? Juan Díaz, encargados de la evangelización, aunque todavía no es un proyecto como tal, ¿no? Se van así pues como la primera avanzada de los grupos religiosos para ver de qué manera pueden ir apoyando y de qué manera pueden ir evangelizando. Y en la medida en la que van haciendo alianzas con estos grupos indígenas, pues van bautizando, acuérdense que ese es el símbolo, digamos, de conversión de la Iglesia Católica para la filiación, digámoslo así, ¿no? Entonces ellos son los encargados de ir convirtiendo a estas poblaciones indígenas al catolicismo, sin que sepan ni qué es el catolicismo, o sea, no entienden nada en este momento, ¿no? Apenas tienen un par de palabras que pueden intercambiar y pues es difícil, ¿no? Entonces, esto es un proceso, aunque digamos que ya fueron las primeras intenciones de hacer este cambio religioso con estas primeras poblaciones. Bueno, y ahí está, ¿no? Aquí está el año en 1519, pues decíamos que ya había venido, ¿no? Hernán Cortés ya había desembarcado y ya venía recorriendo el territorio dirigiéndose específicamente hacia Tenochtitlan, y entonces va a pactar con estos indígenas que le van a regalar a Malinali junto con 20 esclavas, ¿no? Ahí después de la batalla de Centla, ahí los mayas chontales, ya derrotados, bueno, se van a acercar. Y acuérdense también que esta parte del obsequio de las princesas, porque no eran cualquier mujer, ¿no? Malinali era una princesa de dinastía, de un alto rango, y este proceso también era un proceso ritual, o sea, cuando las comunidades o los guerreros se imponían a otros, era normal darles como ofrenda, como decíamos, ciertos productos y a las mismas mujeres, ¿no? O sea, no era un acto digamos, fuera de lo normal, ¿no? O sea, iba a decir vergonzoso, no podría asegurar si fuera vergonzoso o no, pero no tenía la connotación que nosotros le podríamos dar en el momento actual, ¿no? Habíamos hablado también en algún momento del significado de la hermenéutica, como para que lo pusieran ahí entre un asterisco, ¿no? Hermenéutica, la hermenéutica es la interpretación de los textos antiguos, del lenguaje antiguo, para poder entender las referencias reales a lo que se referían en otras épocas, ¿no? O sea, una palabra no es el mismo significado en el pasado que en el presente. Van cambiando los sentidos y entonces muchas veces uno lee un texto antiguo y tiende a traducirlo o a entenderlo literalmente, ¿no? Literalmente lo que significa, y muchas veces las palabras pues tienen significados, digamos, entre líneas. Entonces, para poder entender realmente un texto antiguo, bueno, hay que ponerse en ese momento, en ese lugar, entender las características, las circunstancias, la cosmovisión. Por eso decía, ¿no? En ese momento, pues lo lógico era tomar un guerrero y, pues, ¿no? ¿Cómo lo vas a matar, no? No, hay que llevarlo al sacrificio. Si no, ¿qué caso tiene que lo mate aquí? Pues el chiste es que la sangre le ayude a Huitzilopochtli y al ciclo del día y la noche y fluya, ¿no? Entonces, este sentido, pues es lo que van a ir poco a poco a erradicar estos grupos de religiosos. Y entonces el obsequio de las princesas de Malina, las 20 esclavas, pues era también parte de estos procesos que se vivían cuando se enfrentaban las diferentes naciones indígenas, ¿no? Porque eran naciones, decíamos que tenían rasgos culturales, lingüísticos diferentes, ¿no? Ritualistas diferentes, interpretaciones de la religión también diferentes, y entonces sería el equivalente a lo que conocemos actualmente como naciones, casi como países, ¿no? Aunque obviamente un país pues implica una frontera delimitada, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está, le dan a Malinali, y entonces Malinali va a servir muchísimo porque Hernán Cortés, originalmente no se le habían dado a Hernán Cortés, ¿no? Originalmente se le iban a dar a Alonso Hernández Portocarrero, que era uno de los militares más cercanos a Hernán Cortés, pero debido a su capacidad de Malinatzin, bueno, le dicen, tiene varios nombres, ¿no? Malinali, Malitzin, y luego ya se formó un poco a Malinche, también, dependiendo de quién lo pueda ir traduciendo. Marina también tiene este otro nombre. Y ella, como decíamos, ¿no? Ella hablaba náhuatl, evidentemente, y fue aprendiendo el español, y eso le permitió, pues, ser de gran ayuda a toda la comitiva de los españoles, a Hernán Cortés, para poder entrar en comunicación con otros pueblos, ¿no? A partir de aquí, vamos a ver en muchos códices en los que se narra todo el proceso de la conquista de Hernán Cortés,
imágenes donde están, así como aquí, ¿no? Está Malinali presente. A veces enfrente de Hernán Cortés, a veces detrás, a veces a un lado, pero siempre está presente Hernán Cortés. Por eso es que después se queda con ella, ¿no? Digamos, se la cambia a Alonso Hernández Portocarrero y entonces se queda con Malinali, con quien después pues ya va a tener varios hijos, va a tener un hijo más adelante. Y bueno, o sea, va a mantener una estrecha relación con ella de aquí en adelante. Entonces es la intérprete, no tanto como amante, bueno, las connotaciones de si es amante o no es amante, pues son realmente irrelevantes, ¿no? Porque era una situación extraordinaria. Hernán Cortés tenía pues su vida en España, digamos que estaba aquí en una aventura. Entonces, bueno, finalmente fue el acompañante de Hernán Cortés durante mucho tiempo y la importancia aquí implica o tiene que ver con que fue quien le ayudó finalmente a establecer comunicación. Y además le salvó de varias situaciones peligrosas, o sea, tampoco le resultó tan fácil a Hernán Cortés. Corrieron con mucha suerte, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo hubo conspiraciones para matar a Hernán Cortés y estuvieron a punto y en el caso de Cholula, ahorita lo vamos a ver, si no es por Malinali, que le avisan a Malinali que lo están persiguiendo, pudieron haberlos tomado por sorpresa y haberlos masacrado, ¿no? Bueno, aquí está así como el chocolate Carlos V para, digo, obviamente no había chocolates, pero bueno, menos de este tipo. Pero acuérdense que Carlos V era en España en ese momento, ya tenía el poder y era él la figura, ¿no? Los reyes católicos ya no estaban en el poder en este momento, ya era Carlos V, aunque va a ser coronado unos años más adelante, aquí lo tenemos, ¿no? En el 28 de junio, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, allá en Europa, ¿no? Es coronado en el año, pues, en el mismo año, ¿no? 1519. Y por eso es que aquí lo ponemos pues para que se entienda, ¿no? Que los españoles, Hernán Cortés iba en todos los paradas en las que iba haciendo en los diferentes territorios, y él iba diciendo que no era, como que se lavaba un poco las manos, ¿no? Decía, yo vengo en nombre de Carlos V, mi rey, ¿no? Entonces, lo que hago aquí es en nombre de Carlos V y tú tienes que obedecer a Carlos V. Usted empieza a instaurar la figura del rey español, de la obediencia que los indígenas pues no entendían nada de lo que hablaba, ¿no? Bueno, ahí está este proceso. Abril 22 ya estaba Hernán Cortés en San Juan de Ulúa, en donde va a fundar esta famosísima Villa Rica de la Veracruz, en el actual Veracruz, ¿no? En el actual estado de Veracruz. Y es el punto en el que ya dejó la costa, porque todo este camino pues, había recorrido la costa, y ya en ese punto se encalla ahí pues, en la Villa Rica de la Veracruz, y de ahí la expedición ya va a ser a pie, ¿no? Toda la expedición anterior fue en el barco, y ahora ya va a ser a pie a partir de aquí, hacia Tenochtitlan, ¿no? Van a continuar caminando y bueno, ahí está, directamente bajo el orden de la corona española, como decíamos, ¿no? Y ya por acá, en Zempoala, ya caminando un poco más, ahí está la ruta, ¿no? Ahí está el mapa y ahí están las rutas. Bueno, el camino, el trayecto hasta hacia Tenochtitlan, ¿no? Ahí lo pueden ir viendo cronológicamente. Cuando les digo, en junio llegó a Zempoala, y ahí en Zempoala es también muy conocido este momento porque fue cuando Moctezuma II, finalmente el emperador de los aztecas, lo pudo contactar, bueno, lo pudo enviar directamente algunos regalos, algunos obsequios, ¿no? Y le regaló oro, le regaló algunas máscaras de jade, le regaló algunas plumas que eran parte, acuérdense que en esta época pues no había dinero, o sea, no había monedas, la moneda era el cacao, la moneda eran las plumas de quetzal, y existe el intercambio, ¿no? Entonces, esta era la forma de poderle dar un tributo a esta persona que no sabían muy bien qué era, no sabían muy bien a qué venía, pero que ya sabían que tenía la capacidad de masacrar a indígenas, incluso de hacer alianzas con ellos. Entonces, pues Moctezuma quería disuadirlo de que pudiera llegar con el instinto de colonización, cosa que sabemos que no lo hizo, ¿no? Al contrario, fomentó más. Ahí empezaron las historias del Dorado, ¿no? Bueno, ahí y aparte en la parte perdón, en el sur de América, esta historia del Dorado, o sea, la digo como una historia general porque era pues, como un deseo, como un sueño que en esa época estaba de moda, encontrar la ciudad de oro, mítica ciudad de oro. Entonces, en este auge del mercantilismo, los españoles venían
y pues tenían así la imagen de que se iban a encontrar las pirámides construidas de oro, ¿no? Y los cetros de oro y todo de oro, pues estaban buscando esa fastuosidad pues que no existía, ¿no? Y muchas veces algunos indígenas incluso engañaban a los españoles, enviándolos a lugares profundos de la selva, inexplorados o que pues finalmente sabían que no había nada, diciéndoles que por ahí estaba la ciudad para que se fueran perdiendo los españoles, ¿no? Esto sobre todo en el sur de América, pero digamos que en general pues todos venían con esta avidez de querer tener pues lo que decía, ¿no? El capital, el dinero, y entonces esto obviamente no ayudó para nada para que pudieran evadir a los españoles de la conquista, ¿no? Entonces se siguieron aproximando ahí. Mientras tanto, Cortés se va a aliar con los zempoaltecas, con los totonacas, que todos son enemigos de los mexicas, ¿no? Finalmente están buscando, les están prometiendo, pues políticamente, ¿no? Erradicar este régimen mexica que los está subyugando y vamos a darles la libertad, ¿no? Un poco ese discurso, finalmente es lo que ayudó a que hicieran estas alianzas los indígenas, mientras pues los mexicas ven desde lejos que se sigue aproximando y que va haciendo alianzas, ¿no? Y bueno, en septiembre siguen avanzando y van a hacer esta alianza muy importante con los tlaxcaltecas. Acuérdense que, y también en México, pues conocemos mucho o hemos escuchado este concepto que se tiene sobre los tlaxcaltecas, ¿no? Ahí en Tlaxcala, y se tiene como una especie de rencor histórico, ¿no? En la Ciudad de México, en contra de estas personas, porque acuérdense que los tlaxcaltecas fueron uno de los 12 grupos, uno de los 7, perdón, una de las 7 tribus que salió originalmente de Aztlán, del mítico Aztlán. Ellas salieron, están al mismo nivel, digamos, que los mexicas, al mismo nivel que los xochimilcas, al mismo nivel que las otras 6, ¿no? Que las otras 6 civilizaciones. Y dijimos que los que salieron más guerreros fueron los mexicas. Ellos fueron los que pudieron finalmente dominar, pero los tlaxcaltecas no se dejaron dominar por los mexicas por completo. Siempre ofrecieron una gran resistencia y ellos se mantuvieron aislados, ¿no? Dentro de su territorio, así como una isla, ¿no? Se mantuvieron sin el dominio de los mexicas. Y esto se alargó, o sea, estaban en el momento en el que los mexicas estaban buscando expandirse y enfrentar directamente a los tlaxcaltecas. Estaban activas las guerras floridas, antes de la conquista estoy hablando, estaban activas las guerras floridas entre estos dos pueblos y se peleaban y capturaban guerreros uno del otro, de los dos bandos, y hacían sus sacrificios, etcétera, pero no había un vencedor. Entonces, finalmente Tlaxcala nunca fue dominado por los mexicas y estaban en este momento de guerra cuando llegan los españoles, precisamente, ¿no? Y entonces las caltecas se van a aliar con los españoles en contra de los mexicas, pues era muy lógico, pues eran sus enemigos. Entonces se van a aliar. También, pues los demás pueblos, eh, obviamente no sabían cuáles eran las intenciones de Hernán Cortés, ¿no? Y no tenían un concepto de nacionalismo. O sea, ahorita es muy fácil poder imaginar, ¿no? Y uno dice México, uno dice Colombia, uno dice Perú, y bueno, se imagina la frontera y se imagina un poco las características. Es mucho más evidente la diferencia entre algunas de las naciones y la historia nacional que nos enseñan desde la primaria, secundaria, ¿no? La identidad que tenemos como, pues dependiendo del país que seamos, como mexicanos, como colombianos. Pero en esta época no, o sea, no había un concepto de nacionalismo. Entonces, no era que iban a defender una patria, por ejemplo, ¿no? Simplemente se estaban juntando con unos señores que pues tenían mucho poder y que habían juntado a otros grupos indígenas que también estaban en contra de los mexicas para derrocar a los mexicas, ¿no? Y terminar con este gobierno de la Triple Alianza. ¿Se acuerdan que desde la Triple Alianza pues se impusieron los mexicas? Entonces los tlaxcaltecas en septiembre hacen esta alianza con los mexicas, perdón, con los españoles y con todos los demás grupos que vienen ya como una unidad a enfrentar a los mexicas, ¿no? Se van aproximando. Entonces los mexicas, pues ya como tenían bajo el radar a los tlaxcaltecas, porque eran sus enemigos favoritos, digámoslo así, eran con quien tenían más pique, porque los demás eran un poco menos guerreros, ¿no? Se defendían menos, digámoslo así. Era más fácil que pudieran tener dominio, pero los mexicas siempre le representaron decimos en México, la piedrita en el zapato.
Entonces los tenían bien monitoreados y cuando se dan cuenta los mexicas, digamos, los espías mexicas, ¿no? La avanzada mexica que estaban en Tlaxcala, ellos se dan cuenta, se percatan de la alianza que hay con Hernán Cortés, van a decirle, obviamente, a Moctezuma que ya hay una alianza y entonces Moctezuma pues está temiendo, ahora sí, bueno, ya temía, pero ahora ya tiene más confirmado este temor de la aproximación de los españoles, ¿no? De la conquista. Y entonces lo que va a hacer es que va a enviar, Moctezuma va a enviar 20,000 guerreros mexicas a las aproximaciones de Texcoco, perdón, perdón, de Tlaxcala. Ahí es en donde ya estaban los españoles haciendo, evidentemente, las alianzas. Y los va a mandar ahí en las aproximaciones, buscando, obviamente, pues eliminarlos, ¿no? Hacer un ataque militar y esta parte del ataque militar es, pues, es importantísimo, ¿no? Porque en ese momento los intérpretes españoles van a informar del plan de la emboscada. Como les decía, pues se van enterando pues, de estos planes y entonces ahí es donde les decía que Malinali pues tuvo mucha suerte porque Malinali estaba ahí, pues es una mujer indígena, obviamente, pues nadie sospecharía que viene de parte de los españoles, ¿no? Los españoles se ven distintos físicamente, Malinali, pues obviamente no. Y entonces Malinali, la historia dice que Malinali estaba por ahí, estaba en un mercado comprando algunas cosas, y entonces una señora le dijo, oye, vete a cubrir, vete a esconder, porque ya van a venir los mexicas que vienen a masacrar a los españoles. Y Malinali se sorprende ¿y cómo? Sí, mira, que van a venir. O sea, le explicó la señora sin saber quién era Malinali. Y entonces los informó y les permitió a los españoles, pues, saber que venían o que se estaba aproximando una emboscada, que los mexicas habían organizado una emboscada en contra de ellos. Y entonces inmediatamente empiezan a reaccionar, ¿no? Reaccionaron los españoles. Y el 16 de octubre se da esta masacre de los cholultecas en Cholula, ¿no? La masacre de Cholula. Muchas veces esta pintura que está aquí, esta, la ponen como pues la icónica imagen de la conquista, porque ahí está Hernán Cortés y hay algunos indígenas muertos, pero esta fue la masacre de Cholula, ¿no? Ahí todavía no llegaba a la capital. Ahí simplemente lo que hizo fue masacrar a más de 5,000 cholultecas, eh, entre tlaxcaltecas y totonacas y españoles que eran los que se habían estado organizando en esta unión en contra de los mexicas, al saber del plan de la emboscada, pues van a masacrar de forma innecesaria a la población, ¿no? A la población civil, incluso niños, llegaron a masacrar ahí para evitar la emboscada, ¿no? Y para dar un mensaje de que pues no se les fuera a ocurrir emboscarlos, porque ellos tienen el poder. Esto fue un mensaje directo a Tenochtitlan y a Moctezuma II. Y entonces los mexicas, al ver esta masacre, deciden no tomar parte, ¿no? No tomar parte para no entrar en un enfrentamiento directo con Hernán Cortés, y se mantienen ahí al margen, ¿no? Los mexicas viendo cómo masacran a los cholultecas sin participar, precisamente por el miedo que tenían de que fueran directamente en contra de ellos, ¿no? Y es ahí en donde también hay un concepto muy importante del que ya hemos hablado y que, como decíamos, ¿no? Se puede hacer cualquier semejanza con la realidad, diríamos, es coincidencia, como el mismo ser humano puede considerar no humano o no racional a otro grupo de seres humanos con el pretexto de exterminarlo para no sentir la culpa de poderlo exterminar, ¿no? Esto lo hemos visto en las guerras mundiales, lo vemos actualmente en el genocidio en Palestina, etcétera, cómo es que pues las generaciones son educadas para desensibilizarse de la calidad humana, o sea, pues sí, de la calidad del rasgo humano de otras personas que sean diferentes por que hablen un idioma diferente o porque tengan una piel de otro color, etcétera. Y este flaco, digamos, pretexto, pues les sirve para poder masacrar a comunidades enteras, ¿no? No es nuevo, no lo acaban de inventar. Entonces, esta masacre, pues ahí está, ¿no? Marca un punto antes de llegar a la capital. En octubre ya está Cortés por llegar a territorio mexica y bueno, ahí está, ¿no? Actualmente en México tenemos este paso, que es el paso de Cortés, entre estos dos volcanes en México.
Iztaccíhuatl y Popocatépetl, aquí está, ¿no? Bueno, ahí está marcado el cruce, el paso de Cortés, por eso se llama así. Pasó Cortés por ahí, alcanzó a ver, esta era más o menos la vista que tenía cuando llegó al valle. Bueno, llegó del otro lado, pero digamos, así se vería, así se hubiera visto el Valle de México, ¿no? Acuérdense, también esto luego se nos olvida, pero acuérdense que todo el Valle de México, pues todo lo que es actualmente la Ciudad de México, era agua, era un lago, ¿no? O sea, estaban las chinampas, estaban los canales, estaban, pues todo el movimiento era por el agua, ¿no? Entonces era una perspectiva, también era como una ciudad diferente, ¿no? A la que podremos ahorita reconocer. Y ya decíamos la vez pasada que, bueno, después se fue desecando, fue secándose el lago a propósito, porque fue creciendo la mancha urbana, ¿no? Entonces esto fue también una consecuencia. Bueno, pues finalmente el 8 de noviembre llega Cortés a la Ciudad de México, ¿no? Ahí está Moctezuma esperando, expectante, no sabe realmente qué esperar, tiene temor, tiene pues muchos sentimientos encontrados, ¿no? Y están esperando. Lo peor, llega Cortés al palacio de Axayácatl, que es, ahí está, ¿no? La figura está, actualmente está en el centro histórico. Los que tengan la oportunidad ahí en el centro histórico, todo es muy central. Ahí está la explanada, está el Templo Mayor, que era, ya hemos hablado del Templo Mayor también, los sacrificios que hacían los mexicas en ese lugar. Y luego después en la conquista, todas esas piedras, toda esa construcción, que son varias capas del Templo Mayor, de las pirámides del Templo Mayor, las fueron derrumbando y con esas piedras fueron construyendo la catedral, ¿no? Y también les tomó unos muchos años, pero pues todo fue ahí, o sea, en la misma área. Entonces ahí mismo donde está actualmente el Palacio Nacional, donde está la catedral, donde está el Zócalo de México, pues ahí estaban concentrados estos edificios, esta casa de Axayácatl, que eran las casas de los gobernadores, que finalmente va a llegar Hernán Cortés, ahí estaba Moctezuma, y bueno, lo invita a la casa para tratar de convencerlo, de disuadirlo de la conquista, y llegó ahí Hernán Cortés, 400 españoles, 3,000 aliados, después de la masacre de Cholula, ¿no? Ya con todo este antecedente, con sus caballos, etcétera. Bueno, pues ahí está tratando de intimidar a Moctezuma II, que está ahí como gobernador, ¿no? Está en la casa de Cortés, actualmente ahí está, ¿no? Actualmente calle 5 de Mayo y Madero, y ahí está recibiéndolo, ¿no? Diplomáticamente lo está recibiendo. Finalmente Cortés va a tomar la decisión de tomarlo prisionero para poder tener pues el control directo, ¿no? Acuérdense que venían persiguiendo a Hernán Cortés y además Hernán Cortés estaba viendo, como decía, ¿no? Algunos motines dentro de su mismo equipo de conquistadores, que estaban pues rebelándose o que daban indicios de que se iban a rebelar y se iban a separar y que iban a buscar fortuna por otros territorios. Entonces Hernán Cortés necesitaba cohesionar a esos grupos, a esos españoles, no dejar que se fueran, que se dispersaran por todos lados. Y entonces tiene ese pendiente, digamos, ¿no? De dónde viene, tiene ese pendiente, poder resolverlo. Mientras tanto, ya la viruela ya se había cobrado 3 millones de muertos mexicas, ¿no? Esta fue una pandemia terrible que también fue otro de los elementos que le va a permitir a Hernán Cortés imponerse a los pueblos mexicas y tener esta ventaja, ¿no? Se muere la gente de viruela y además que tienen las armas de fuego y además que los mexicas tienen esta ritualidad de capturar a los enemigos y además que están un poco confundidos con quiénes son estas personas, ¿no? ¿Cuál es el rol que vienen a jugar en el mundo, pues, en el mundo prehispánico, ¿no? En el mundo mexica para ellos. Entonces, ahí están en la capital, ya tienen prisionero a Moctezuma, y Hernán Cortés decide regresar unos pasos de donde venía para poder llegar a la base de Veracruz, ¿no? Ya cuando se establecieron en Veracruz, dejaron de reconocer a Diego Velázquez en Cuba, entonces ahí establecieron, digamos, como una avanzada nueva, y a partir de ahí era su nuevo cuartel general. Entonces él quiere regresar a Veracruz para pacificar los conflictos que hay entre estos españoles que están buscando pues, irse a diferentes intereses en esta rebelión. Y entonces decide regresar, ¿no? Regresa en mayo de 1520, aquí está, y le va a decir a Pedro de Alvarado, te encargo el gobierno, no vayas a sacar a Moctezuma de la cárcel, mantén el orden, ahorita regreso, ¿no? Entonces va Hernán Cortés, ahí está en su caballo, y se va a Veracruz, ¿no? Y entonces este personaje, Pedro de Alvarado, tiene ahí, pues, saben la historia, ¿no? Estaba cuidando este frente
Y entonces hay muchas versiones, ¿no? También ya hemos platicado que en cuanto a la historia, a veces es complicado saber exactamente, en algunos casos, qué fue lo que sucedió. Hay muchas historias o muchas teorías con respecto a lo que realmente sucedió, pero la cuestión es que le llegaron noticias falsas. Pueden ser noticias falsas, puede ser que él mismo se espantó, puede ser que no supo cómo interpretar los rituales de los mexicas en ese momento. No se sabe si fueron realmente los tlaxcaltecas quienes les dijeron o los totonacas, pero finalmente él se enteró de una conspiración o de una supuesta conspiración que iba a acontecer en ese momento, en ese lugar. Y era el momento en el que los mexicas hacían estas ceremonias rituales de sacrificios humanos, de sacrificios con productos, ¿no? O sea, hacían toda la ritualidad de ofrecer la ofrenda a los dioses para el ciclo, como decía, ¿no? Y entonces, ahí están en el Templo Mayor, era un momento de espiritualidad, o sea, era un momento de una de estas festividades de sequía, ¿no? El ritual del mes del Toxcatl, que se refiere al mes de la sequía. Y entonces se hace todo este eh, ritual dedicado a Tezcatlipoca, esta deidad, y ahí está, ¿no? Entonces de pronto lo ve Pedro de Alvarado y no sabe muy bien cómo interpretarlo, qué hacer. Piensa que es una conspiración, piensa que los mexicas se volvieron locos también, porque pues esta celebración, como decíamos, pues para los ojos de los españoles resultaba totalmente brutal, ¿no? Y entonces empieza a atacar a todos los indígenas, y empieza a hacer la masacre del Templo Mayor en este territorio, que le van a dejar encargado, ¿no? Ahí empieza la guerra contra la colonia, porque masacra a hombres, a niños, y es ahí cuando pues, los pobladores mexicas, independientemente de que su gobernador está detenido, pues van a empezar a luchar en contra de los españoles y van a empezar a tratar pues, de masacrarlos, ¿no? Porque hubo, como decía, masacres a mujeres y a niños, y ahí, pues digamos que mujeres y niños, pues siempre están fuera, ¿no? Del derecho de guerra, digamos, ¿no? Desde esta época, o sea, las mujeres y los niños, digamos, no entran en esta categoría, no son guerreros, no se están defendiendo. Entonces es parte de lo que lastima a los mexicas, el hecho de ver cómo estas personas no tienen ningún tipo de empatía con ellos, y comienza la guerra, ¿no? Y en un principio, pues los mexicas van a dominar a los españoles y van a dominar igualmente a las alianzas, ¿no? Porque ahí están las alianzas instauradas en Tenochtitlan. Ahí están, dijimos que eran 2,000 o 3,000 guerreros también, entre tlaxcaltecas y totonacas y de otras etnias, que buscaban igualmente, estaban en contra de los mexicas. Pero en ese momento, pues logran volver a equilibrar, digamos, la balanza en ese sentido, ¿no? Y entonces, pero Hernán Cortés no está, Hernán Cortés está en Veracruz. Antes de llegar a Veracruz, se va a enfrentar a Pánfilo de Narváez, que es el que lo venía persiguiendo, ¿se acuerdan, no? El enviado de Cuba, bueno, Diego Velázquez había enviado a Pánfilo de Narváez a detener a Hernán Cortés, porque Hernán Cortés, en teoría, no tenía derecho de conquistar. O sea, ¿quién le dio permiso? Nada más dijeron que fuera a explorar, no que fuera a conquistar. Entonces ahí llevaban digamos, le llevaban el oficio de que lo estaban corriendo, digámoslo así, y entonces enfrenta a Hernán Cortés a Pánfilo de Narváez, que tenía esta orden de aprehensión en contra de Hernán Cortés. Obviamente se impone Hernán Cortés en Zempoala, antes de llegar a Veracruz, y entonces le llegan los informes de que la ciudad es un caos. Y entonces tiene que regresar de inmediato a Tenochtitlan a ver qué pasó. El 24 de junio regresa, no tardó tanto, regresa ahí a la ciudad bueno, no era la Ciudad de México, llega a Tenochtitlan, y entonces ve que la ciudad es un caos. En este caos no se sabe, también es parte del misterio de la historia. No se sabe exactamente qué pasó con Moctezuma II, porque él estaba prisionero. Entonces hay algunas narrativas que dicen que cuando llegó Hernán Cortés lo sacó de prisión y lo obligó a que se enfrentara a los mexicas y los calmara, tratara de apaciguar los ánimos y tratara de calmarlos. Y una historia dice que la misma población, al verlo, lo consideró un traidor por verlo con Cortés, y entonces lo empezaron a apedrear y una de esas piedras finalmente lo mató. Esa es una de las historias. Otra historia también dice que Hernán Cortés directamente lo asesinó para poder tomar él el control y poder, pues, digamos, evitar algún tipo de emboscada a nivel de todo el imperio de los mexicas, ¿no?
Entonces, bueno, esta es una especie de misterio, digamos que tenemos esas interpretaciones, pero el hecho es que el 29 de junio muere Moctezuma II, que era en esta época el último Tlatoani, ¿no? Ya dijimos que venían, pues ya vimos todo el ciclo de los diferentes Tlatoanis mexicas, y entonces entra o digamos, asume el poder después de Moctezuma II, Cuitláhuac. Cuitláhuac, que era pues un personaje muy guerrero y que también la historia dice que él podría haber sido el personaje que pudo haber dominado a los españoles y revirado la conquista por su espíritu guerrero y por su, pues digamos, la destreza que tenía con respecto a las maniobras militares, ¿no? Él era señor de Iztapalapa, él estaba enfrentando la resistencia mexica, ¿no? Como hemos visto resistencias de muchos grupos cuando países dominan o cuando países invaden, ¿no? En la guerra mundial, cuando llegaron a Francia, y de pronto hay una resistencia francesa que no quiere dejarse que se imponga el ejército invasor. Y en este caso, pues ahí está Cuitláhuac enfrentando la resistencia, o digamos, dirigiendo la resistencia mexica en contra de los españoles y repele el asedio de los españoles, ¿no? Principalmente empieza a fortalecer la defensa de Tenochtitlan, como decía, pues tiene esta destreza y comienzan las batallas, ¿no? O sea, las batallas están ahí constantemente, obviamente tocamos un punto a otro, ¿no? Pero en el Inter, pues están peleando, ¿no? Hay persecución de españoles, empiezan pues a defenderse de la manera que pueden, pero hay retirada general. Y entonces ese día, bueno, el 30 de junio, que es también conocido como de diferentes maneras, ¿no? La Noche Triste, la batalla de la Noche Triste, pero pues todo el mundo dice, bueno, todo el mundo, ¿no? Los mexicanos dicen, ¿por qué Noche Triste? Si finalmente ese día los mexicas lograron derrocar a los españoles, debería ser la Noche Victoriosa. Entonces, pues ya se conoce como la Noche Victoriosa o como la Noche Triste, pero finalmente fue el momento en el que los españoles, digamos que perdieron esta batalla en contra de los mexicas, tuvieron que salir corriendo del Zócalo, digamos, donde estaba el Templo Mayor, huyendo, salvando la vida. Acuérdense que los españoles salían con sus botines de oro y de plata y de cosas de valor. Y acuérdense que, pues como decíamos, ¿no? Todo esto era un lago. Entonces muchos españoles murieron cuando iban pasando por el lago, se fueron ahogando, no soltaban el oro, lo tenían amarrado y fueron pereciendo muchos españoles por esta pues necesidad de llevarse el oro cargando, ¿no? Ahí vienen en la noche triste, bueno, en la noche victoriosa, digámoslo así, vienen corriendo los españoles por la persecución de los mexicas. Se sabe que vienen por toda lo que actualmente es la avenida México-Tacuba, que está, pues conecta directamente con el centro, bueno, ahora ahí está el Palacio de Bellas Artes y conecta la calzada México-Tacuba hasta las afueras de la ciudad, ¿no? Está hasta las afueras de la ciudad. Y ahí vienen corriendo estas personas, la Corona de Castilla, los representantes de la Corona de Castilla, fueron 2000 españoles aproximadamente, no podemos hablar de cifras, solamente así como para que nos podamos imaginar un poco la aproximación, ¿no? 12,000 tlaxcaltecas, imagínense, o 12,000 guerreros finalmente que estaban en contra del Imperio Azteca, pues huyendo a una avanzada de 30,000 soldados mexicas que estaban buscando pues terminar, ¿no? Después de la masacre que hubo, pues digamos que vencer finalmente a estas personas, ¿no? Hay una leyenda, digo leyenda porque pues hay muchas versiones también y luego hay algunas que dicen que no pudo haber sido posible el hecho de que Hernán Cortés, la leyenda es que Hernán Cortés llegó a un árbol y después de su persecución se quedaron a descansar un momento y se puso en el árbol a llorar la derrota, ¿no? Y es un árbol que se le conoce como el árbol de la noche triste. Y el árbol ahí existe, ¿no? Está ahí en la estación, creo que es estación Popotla, del metro, quiero decir, del metro de la Ciudad de México. O sea, todo está conectado en la avenida de México-Tacuba. Y ahí está ese árbol, ¿no? Lo quemaron hace unos años. Hay unos vándalos le echaron petróleo o gasolina y lo quemaron. Pero ahí están los restos del árbol, ¿no? Y ahí está incluso la placa y todo. Bueno, es una leyenda, ¿no? No se sabe, pero finalmente ahí está el recorrido, ¿no? Se dice que por ahí pasó Hernán Cortés. Hernán Cortés siguió de frente ese mismo día, siguió de frente hasta un territorio que actualmente, bueno, para los que conozcan la Ciudad de México, los aledaños ahí por la parte de Satélite, por la parte de Lomas Verdes, por ahí hay un territorio, ahí hay un pueblito, el pueblito se llama Calacuaya. Entonces Hernán Cortés corrió hasta allá, escapó hasta allá
y en Calacuaya cometió una masacre por la venganza de la derrota. O sea, llegó ahí a Calacuaya y masacró a los habitantes por el coraje que tenía de que lo habían vencido, ¿no? Esto también está documentado ahí. No está muy lejos de la capital, pero sí está dentro de territorio del Estado de México. Y ahí ocurrió eso, ¿no? Esa masacre en Calacuaya, ahí la pueden encontrar el 2 de julio, por el puro afán de venganza, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se va a empezar a, bueno, van a perseguir los mexicas, van a seguir persiguiendo a Hernán Cortés durante un tiempo, ¿no? Ahí el 7 de julio todavía lo siguen persiguiendo, van a pelear en la batalla de Otumba, en Temacatitlán, ya aquí en el Estado de México, bueno, en el Estado de México digo aquí, pero pues es en el Estado de México, y entonces ahí empezaron o sea, todavía tenían la esperanza los mexicas de dominar a los españoles, pero fundamental lo que decía, ¿no? Esta perspectiva de capturar vivo a los españoles permitió que Hernán Cortés pudiera escapar, ¿no? O sea, había una minoría numérica y finalmente pues los mexicas buscaban capturar a los españoles para llevarlos a sacrificar y esto pues le da la ventaja a los españoles que les da más movilidad, ¿no? Porque pues no van a esperarse a capturarlos, sino que van a matar al enemigo y bueno, ahí están, ¿no? Pasa esa parte, se puede escapar Hernán Cortés. Y ya en octubre empieza a reorganizar nuevamente esta batalla con sus amigos, con sus aliados, los tlaxcaltecas, con los texcocanos, van a empezar a recibir refuerzos, van a empezar a rearmarse, nuevamente a reorganizarse. Y ahí está, ¿no? Hernán Cortés escribe las cartas de rendición, también ahí podemos darle seguimiento a la saga de Hernán Cortés, ¿no? La carta de relación a España, que es donde le está explicando todo lo que está sucediendo y está reconociendo el territorio como dominio del reino de la Nueva España. Es de las primeras veces que ya se le nombra el territorio de la Nueva España, aún todavía siendo el Imperio Mexica, ¿no? Ahí está la promesa de Hernán Cortés y empiezan a reorganizarse a lo lejos, ¿no? En Tlaxcala. Y pasan, pues, pues, bueno, para que vuelvan a reaparecer, van a pasar un par de años y ahí están finalmente de forma paralela. Cuando Cuitláhuac va a morir de viruela, decimos que esto fue pues finalmente una tragedia, porque decíamos que este guerrero, Cuauhtémoc, era el que podía haber sido, por su espíritu guerrero, quien hubiera enfrentado directamente a los españoles y les hubiera puesto un alto en este expansionismo, ¿no? Muere Cuitláhuac y sube el último de los tlatoanis, el sobrino de Cuitláhuac, que fue Cuauhtémoc, águila que desciende, hasta el nombre tiene un conato de lo que va a suceder en el futuro, ¿no? No era tan guerrero como decíamos, bueno, finalmente llega al poder o accede al poder en noviembre igualmente, o sea, cuando muere el Tlatoani, pues sube al poder el siguiente y ahí se mantiene, ¿no? Ya el año siguiente, 1521, ahora sí viene la conquista. Dijimos que muchas veces en los libros de texto vemos que dice ahí conquista de México o independencia de México o independencia de Colombia o de Venezuela. Y depende del país, algunos nombran su independencia o la reconocen desde el año en el que comienza y otros en el año en el que termina. Entonces a veces es confuso, ¿no? Hay que tomar en cuenta cuándo empezó y cuándo terminó y luego los procesos que siguieron después del término de la conquista, ¿no? En este caso, pues comenzó en el 19, que fue cuando empezaron a pelear, y ahora en el 21, en 1521, es cuando vamos a ver que ya vuelven ya después de que se reorganizó todo este ejército español y los aliados, van a volver a la carga, ¿no? En abril, 16 de abril, van a empezar a entrar por Xochimilco, van a entrar por ahí hacia la capital y van a comenzar las hostilidades. Lo primero que van a hacer es sitiar Tenochtitlán, ¿no? Ya hemos visto que en otras guerras el sitio a las ciudades pues resulta muy efectivo, ¿no? O sea, sitian una ciudad, no permiten que entren provisiones y a la gente pues va muriendo de hambre o la van presionando porque ya no tienen agua, ya no tienen comida, y entonces necesitan salir a buscar y entonces es en el momento en el que los someten pues los guerreros, ¿no? Entonces, ahí ya van a sitiar la ciudad a partir del 26 de mayo, como decíamos, que empiezan las hostilidades y empieza la resistencia mexica a pelear, ¿no? Empiezan a pelear, tienen el impacto de la viruela, como decíamos, tienen el impacto de las armas de fuego de los españoles, tienen el impacto de los caballos. Pelear en caballo, pues es obviamente muy diferente a pelear a pie.
y tienen el sitio, ¿no? Entonces, obviamente tienen el cortado el flujo del agua desde Chapultepec, aquí en el sitio, ¿no? Aquí lo vemos. Entonces, Hernán Cortés va a sitiar la ciudad durante 4 meses y eso le va a permitir destruir al pueblo mexica en general, ¿no? Va a destruir los puentes, las vías de comunicación. Le resultó relativamente muy fácil porque era un lago. Entonces, poniendo puntos en donde pueden tener acceso fuera del lago, pues domina muy rápidamente, ¿no? Entonces, ya el 10 de junio va a saltar el Templo Mayor, va a destruir el Palacio de Axayácatl, lo que sería, digamos, el edificio, ¿no? De gobierno, y ataca a la resistencia mexica. Finalmente se va a imponer a los españoles, ¿no? Digo, los españoles, perdón, se van a imponer a los mexicas, y esta fecha, pues también es muy icónica, el 13 de agosto, es la rendición de los mexicas, y es el principio en el que Hernán Cortés se va a imponer a este gobierno mexica. Ahí retoma el poder, porque ya lo tenía, ¿no? Entonces retoma el poder y detiene a Cuauhtémoc. También les platicaba, sobre todo haciendo referencia a este concepto de la cosmovisión que tenían los mexicas. En este momento Cuauhtémoc se siente derrotado, bueno, no es que se sienta, ¿no? Fue derrotado, estuvo derrotado, lo van a después a torturar para que les revele dónde estaba el oro de los mexicas, junto con el gobernador de Texcoco. Igualmente los van a torturar durante un tiempo, y ya cuando se sabe vencedor, digo, cuando se sabe vencido, eh, Cuauhtémoc le va a pedir a Hernán Cortés que lo sacrifique, ¿no? Que le saque el corazón y que el corazón lo puedan ofrecer a Huitzilopochtli o a los dioses, de las deidades de los ciclos del movimiento. Y esto Hernán Cortés no va a saber cómo interpretarlo y va a decir, obviamente, pues no, no te voy a hacer eso, ¿no? Entonces le perdona la vida. Para los españoles el perdonar la vida, pues digamos que era un acto pues de perdón, ¿no? Digamos de empatía, pero para Cuauhtémoc pues fue una humillación que no pudiera cumplir con su función, ¿no? En ese sentido de vencido, que al ser vencido pues daba su vida para la continuidad de los flujos del día y de la noche, etcétera, ¿no? Entonces esto fue pues interpretado muy mal por parte de los españoles y fue una humillación que se sintió pues, por parte de los mexicas, ¿no? A partir de ahí, digamos que ya terminó el mundo, lo tienen prisionero a Cuauhtémoc durante un tiempo, mientras lo están torturando. En ese momento ya Hernán Cortés va a empezar bueno, primero va a querer tener el control real, una vez que ganó esta batalla, pues la periferia, va a querer también tener control de la periferia y a tener control de todos los territorios que los mexicas tenían previamente control, ¿no? O sea, liberó, digamos así, bueno, llegó a la capital, a México Tenochtitlan, o a Tenochtitlan, todavía no era México como tal, llega a Tenochtitlan y entonces toma el poder ahí, y en lugar de liberar a los pueblos a los que les había prometido que los iba a apoyar en contra de los mexicas, pues los empieza igualmente a someter, ¿no? Entonces, Hernán Cortés lo que buscaba era tener el control antes de comunicarse con la corona española y decirle ya, misión cumplida, ¿no? Entonces se va a dedicar a eso durante los primeros días, semanas después de esta conquista o esta derrota del gobierno, y va a empezar a tener el control de los diferentes territorios, va a empezar a organizar el gobierno. Él es el que va a gobernar en una primera instancia el territorio de Tenochtitlan, y va a empezar a extenderse aquí. Pues aquí está bien, como decía, ¿no? La dominación española hacia Oaxaca, hacia Puebla, Chiapas, Guatemala, ¿no? En Centroamérica, todo lo que los mexicas ya habían dominado, bueno, pues quítense mexicas y ahora vengan los españoles, ¿no? Y los indígenas mayas, los indígenas otomíes, los indígenas purépechas, todos los que quieran, de pronto ya no eran purépechas, ya no eran otomíes, ya no eran mayas, eran indios, ¿no? Indios despectivamente o indígenas despectivamente, y entonces poco a poco les va a ir despojando de la historia, de las instituciones de gobierno, de las instituciones religiosas. Acuérdense que la evangelización de la conquista, pues fue eso, ¿no? Como decía, la Iglesia Católica, el plan que tenía era convencer o dominar por medio o sea, dominar por medio del convencimiento de la religión, de la imposición de la religión, a los indígenas oriundos de ahí, ¿no? Y ahí vienen los proyectos de la conquista, precisamente, ¿no? El proyecto como decíamos, de la evangelización, aquí está en el Cuaderno de México, ¿no? En el cual el proyecto de las encomiendas, de cobrar el tributo. O sea, lo primero que hacen, por eso aquí está el rectángulo de color azul. Acuérdense que los fondos en las fichas de los libros tienen también diferentes significados, ¿no? El azul implica cuestiones económicas, este de color café son cuestiones políticas,
El rojo, pues es obviamente cuando hay violencia. El amarillo, acá está un amarillo cuando hay situaciones de importancia, ¿no? De llamar la atención. O acá cuando hay de color naranja, también implican alguna filosofía, algún pensamiento. Entonces vean cómo aquí inmediatamente después de la conquista, después de la guerra, lo importante era ver qué nos vamos a poder llevar, ¿no? Bueno, digamos, qué vamos a poder extraer. O sea, la organización viene a partir de la extracción. ¿De la extracción qué? Pues hay que ver qué hay que ver que hay minería, hay que ver que hay producción agrícola, hay que ver que hay producción pues de todo lo que se produce en América Latina, que fue lo que se explotó finalmente, ¿no? Y ahí está, la conquista es financiada, como decíamos, por varios particulares, por Hernán Cortés y por la corona española, evidentemente, pero hay muchos aventureros que se van a la aventura, precisamente, para poderse quedar con un pedazo de tierra, ¿no? O sea, imagínense que un español se pueda quedar con una parcela que sea una mina de oro, pues ¿quién no va a querer eso, no? O sea, hay oleadas de privados que empiezan a tratar de conquistar diferentes territorios, y ahí la importancia de imponer el orden, ¿no? La corona española tiene que mantener la presencia y entonces establecer sus proyectos que le garanticen el dominio, ¿no? Como la evangelización y el construir las instituciones que le permitan el control, ¿no? Por eso decíamos que el Papa les había dicho, bueno, yo te doy permiso, entre comillas, ¿no? Permiso de dominar, de conquistar todo lo que quieras, nada más evangeliza a la gente, ¿no? Los indios no tienen ni alma, no hablan español, no saben quién es la Virgen, ni nada, o sea, me los educas, por favor, de esa manera, y ya te puedes quedar con ellos, porque además en esta época, pues no se había abolido la esclavitud como tal, ¿no? Entonces, toda la población en lo que era el México Tenochtitlan se fue poco a poco relegando, ¿no? O sea, les digo, cambió, bajó de categoría de inmediato hasta el punto, acá está, ¿no? Hasta el punto de que la corona dice que congregaba a los indios lejos, o sea, en la Ciudad de México, en el centro, se fueron quedando a vivir los españoles, Hernán Cortés, el séquito, los militares, e iban expulsando a los indígenas, ¿no? Hacia las orillas, hacia las periferias, para que pues, no estorbaran, digámoslo así, ¿no? Se mantenían en la periferia. Y bueno, ahí están los proyectos ya posteriores a la conquista, ¿no? Dijimos que aquí vamos a ver precisamente hasta la conquista, hasta este punto en el que pues muere finalmente el mundo prehispánico. A partir de aquí, pues ya nada más es la consecuencia y vamos a ver cómo se establece la evangelización. Ya saben que llegaron varios grupos de frailes, los agustinos, llegaron los franciscanos, los agustinos, los dominicos, estos frailes que, bueno, llegaban con la encomienda pues, de evangelizar, de enseñarles la religión, y se van a ver en muchas situaciones, ¿no? Que estudiaremos más adelante. Obviamente, pues llegaron y no hablaban el mismo idioma, tuvieron que aprender el idioma para enseñar la religión. Primero desarrollaron una iconografía hacia forma de códices y empezaron a enseñar así la religión. Algunos frailes se impusieron a las poblaciones indígenas, algunos otros fungieron como rescatadores de la cultura indígena, ¿no? Porque acuérdense que pues ellos veían como sacrílegos a todos los indígenas y a todas sus prácticas. Entonces se dedicaron a quemar los códices y a romper todos los ídolos y a tratar de lavarle el cerebro, digámoslo así, a los indígenas para que ya no hicieran lo que hacían de sacrificar humanos y de tener estas prácticas paganas tan terribles, ¿no? Y tan incivilizadas. Entonces ahí es en donde decíamos que viene la parte de la conquista profunda, ¿no? Porque a nivel profundo, la cultura, la familia, las tradiciones, bueno, muchas obviamente se quedaron arraigadas, afortunadamente no pudieron destruir completamente todo, pero sistemáticamente se buscó eso por medio del proceso de la evangelización, ¿no? Entonces, bueno, hablar de esto, de los proyectos de educación, de los proyectos de economía, de las instituciones que se fueron estableciendo, pues ya tenemos que hablar de otra etapa de la historia de México, ¿no? De la historia de México que hablaremos seguramente mucho más adelante. Y aquí nada más vamos a regresar, vemos cómo en la historia pues, oficial, digamos, en los libros, como decíamos, de texto, en los que alcanzamos a ver la historia eurocéntrica, pues paralelamente en estos mismos años estamos viendo aquí cómo el Papa pues quiere recaudar dinero para la construcción del Vaticano y cómo la idea, como decíamos al principio, ¿no? De la reforma protestante de Martín Lutero apenas está surgiendo.
Acuérdense que la idea de Martín Lutero, bueno, Martín Lutero está en lo que actualmente es Alemania, ¿no? Aquí también está la venda, todavía no existía Alemania, pero bueno, la referencia, ¿no? Del Imperio Sacro, del Imperio Romano Germánico, perdón. Ahí está, en ese momento, en Alemania, Martín Lutero rebelándose en contra del Papa, ¿no? Martín Lutero, acuérdense que de pronto dijo, oye, el Papa, ¿por qué de pronto el Papa bueno, hace bulas y hace perdones, escribe perdones que les permiten ser perdonados a los pecadores, pagan una cierta cantidad, les dan una indulgencia, se llama, y entonces ya, aunque hayas pecado toda tu vida, pues tienes asegurado el cielo. Entonces Martín Lutero, entre otras cosas, se percataba de esta corrupción y decía, oye, esto es corrupto, están tergiversando toda la religión, y entonces empieza a criticar a la institución de la Iglesia Católica. Y esto va a crear un cisma, ¿no? Una ruptura de la Iglesia Católica unos años más adelante. Pero ahí está, ¿no? Es cuando clava, ahí es muy famoso, ¿no? Porque clavó sus 95 leyes, las clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg, ahí en Reino Unido, y entonces ahí clavó estos principios o estas leyes, que es un texto, es un libro, criticando precisamente el poder de la Iglesia Católica. Y de ahí en adelante, ¿no? Vemos cómo la historia de México, la historia de la conquista, véanlo aquí, en esta pequeña ficha, pues nada más es un comentario, ¿no? Es un pie de página comentando que se conquistó América, mientras la historia de Europa pues sigue de esta manera, ¿no? Y hablan acerca de Enrique VIII y etcétera. Y entonces paralelamente sigue la vida en Europa y por eso es que era muy importante extraer la parte de la identidad de la conquista, eh, para poder nombrar los puntos específicos, la historia cronológica, como lo hemos estado viendo a lo largo de esta serie, de esta miniserie, bueno, ni tan mini, pero digamos en estos 4 capítulos en los que estuvimos estudiando la conquista de México, es importante darle un vistazo a lo que existía previamente a la perspectiva eurocéntrica, ¿no? Y conocer un poco de la diferencia de las culturas prehispánicas que están ahí. Digo, hay que hablar acerca de las culturas prehispánicas antiguas, estas son del posclásico en adelante, en donde, pues ya como vimos, ¿no? Se establecen estos imperios, bueno, el imperio de los mexicas y los tlaxcaltecas, etcétera, y es muy importante conocerlo también para tener la perspectiva de lo que pasaba aquí en el mundo y cotejarlo paralelamente con lo que pasa internacionalmente en Europa, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí vamos a ver ahora, vamos a ver próximamente en algunas clases, vamos a adentrarnos un poco más en la historia de México para entender qué pasó después de esta época y cómo se vincula a nivel internacional. Y obviamente vamos a seguir hablando de temas internacionales. Próximamente les vamos a ir compartiendo, como decía, algunas otras herramientas. Estamos reactivando el podcast para poderlo compartir y explicar lo que está pasando en el presente, ya volviendo al año 2025, entendiendo lo que ha pasado en el pasado, en este caso en México. Es importante entender cuál es la historia de Rusia, por ejemplo, cómo es que considera a Ucrania, cuál es la historia de Estados Unidos, cuáles son los intereses de los diferentes países que son los que mueven, ¿no? A ese nivel mucho más elevado, ¿no? Hablaba hace poquito que pues hay diferentes esferas de conciencia, ¿no? Hay quien pues no se entera o no le, pues, realmente le es irrelevante todas estas noticias o todos estos acontecimientos que van sucediendo, mientras no estalle una bomba que realmente afecte a la vida. Hay muchas esferas que no se alcanzan a enterar de que pues la dinámica internacional se juega en esas esferas, ¿no? Entonces los invito a que pongamos atención en esas esferas que definen y que actualmente están redefiniendo el mundo y el orden mundial, ¿no? Es interesantísimo poder entender. Estamos muy agradecidos de estar vivos en esta época donde podemos tocar, ¿no? Percibir el flujo de la historia y nuestra función es entenderla y compartir estos conocimientos para que todos podamos comprender al mismo tiempo. Les agradezco mucho a todos los que nos han acompañado en esta serie, a los que están aquí de forma constante, de los que ya los estrategos que estamos siempre por acá. Muchas gracias a los que nos acompañan en esta sesión en vivo, aquí en el Zoom, en YouTube, en Instagram. Próximamente vamos a utilizar más redes sociales para poder difundirlo. Y los invito a que nos sigan en las redes sociales. Escritor Internacional, los pueden encontrar prácticamente en todas las redes sociales como Escritor Internacional. Y por ahí vamos a seguir explicando el mundo y el presente para entender qué es lo que pasa en el mundo. Muchas gracias, jóvenes. Les agradezco el presente atención a esta sesión
No me despido porque nos veremos en el futuro. Muchas gracias.